Sodoma, como diríamos aquí en un buen dominicano, sería un muchachito de teta, Sí, delante de lo que está aconteciendo hoy en día a nivel mundial. Se está estableciendo lamentablemente. a nivel mundial una agenda incluso para Así, legalizar ese pecado, así, esas aberraciones que todos sabemos cuáles son, sí, claro. que es una ideología. Así, No es lo que se ha conceptualizado en el sentido social correctamente a nivel de las leyes, ni tampoco es lo que la naturaleza y la ley física establece, y mucho así, menos las leyes morales y espirituales. Entonces, esas señales, ya para cerrar, son evidentes. Son señales evidentes de los últimos tiempos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Una vez más te habla tu amigo y tu hermano Roger Alcántara y esto es ¿Qué dice el pastor? Aprovechar para darte gracias porque está siendo parte de lo que está sucediendo acá en ¿Qué dice el pastor? Gracias por tu comentario. Gracias por invitar a los amigos a que sigan interactuando con nosotros en lo que estamos haciendo acá con nuestro contenido. De verdad que si todavía no te has suscrito y es primera vez que entras a este video o a este canal, queremos invitarte a que te suscribas. No olvides darle a la campanita para que estés conectado con todo lo que nosotros estamos subiendo en este canal. Esto de ¿Qué dice el pastor? Es un segmento que se trata de preguntas y respuestas. Preguntas a las cuales muchas veces nosotros queremos hacerle a nuestros líderes y en realidad tenemos miedos o no tenemos la confianza que tenemos que tener para hacerla. Acá nosotros te damos la oportunidad de que usted nos envíe sus preguntas acá de forma anónima. Nosotros con un equipo estaremos analizando las preguntas y para poder traer la respuesta correcta para que pueda ser de mucha ayuda y de mucha bendición para ti. Estamos aquí viviendo algo muy bonito, muy especial. Grandes hombres y mujeres de Dios están pasando por este lugar con una palabra fresca y una palabra direccionada del cielo para ti. En el día de hoy es una honra tener una vez más a un pastor el cual yo sé que está asignado para este tiempo, está siendo de bendición para muchas personas. Yo sé que muchos se identifican con él y el pastor una vez más está acá acompañándonos en ¿Qué dice el pastor? Pastor, bienvenido a ¿Qué dice el pastor? Gracias, Roger. Para mí un gran placer estar aquí. De verdad que nos sentimos contentos, agradecidos de Dios primeramente y agradecidos también de las personas que siempre siguen este contenido, esperando que sea de edificación. Con ese propósito siempre hacemos esto. Amén, qué bendición. Pastor, estuvimos hablando un tema muy especial sobre el don profético. Hay muchas personas ahí que nos están mirando que de verdad estaban vueltos locos con eso, que ellos estaban esperando eso. Y nosotros nos sentimos contentos porque nos estamos dejando dirigir por Dios para traer temas como este, que saquen a la gente de mucha confusión. Y en el día de hoy no es la excepción. Tenemos un tema, yo sé que es de mucha controversia y es el tema del final de los tiempos. Este tema muchas personas tienen miles de preguntas. Nosotros estamos acá con preguntas, respuestas, las cuales yo sé que van a ayudar a muchas personas. Así que ponte cómodo. Quiero que invite a un amigo a que se conecte en el día de hoy. Este es el primer video de esta serie. Es una pequeña serie del final de los tiempos que estaremos haciendo, la cual yo sé que va a ser de mucha edificación para muchas personas. Pastor, para dar inicio a este video, nos gustaría iniciar con la primera pregunta. Pastor, ¿qué es el arrebatamiento de la iglesia? Tú sabes que es una pregunta muy interesante en el sentido de que sobre el arrebatamiento de la iglesia hay varios pareceres que tienen las personas y varias ideas. Incluso muchas personas dicen una cosa diferente a lo que postulan otros. Así es. En el mismo orden cristiano, o sea, estoy hablando de personas que son teólogos o cristianos, incluso algunos son escatólogos que estudian acontecimientos de los últimos tiempos, pero tienen puntos de vista que difieren en cierta forma. El arrebatamiento es la palabra correcta. Mucha gente habla de rapto. Cuando se habla de rapto, el rapto es como un secuestro. Sí. Entonces quiero hacer esa diferenciación iniciando para que la gente pueda tener pues el concepto más claro. Bien. El rapto es cuando se puede dar cuando se llevan a alguien en contra de su voluntad. El arrebatamiento no es lo mismo. Nosotros estamos esperando a Cristo, el advenimiento de Cristo. De ahí que los adventistas, por ejemplo, la palabra adventista es esperando el advenimiento. Están esperando la venida de Cristo. Entonces, el arrebatamiento es ser tomado de repente. O sea, cuando algo es arrebatado.
Tú estás aquí y de repente el Señor te va a arrebatar. Entonces, eso es arrebatamiento. ¿Dónde encontramos esta palabra o que se refiere a este punto? En 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Allí el apóstol Pablo habla de lo que sucedería en ese momento, donde los muertos en Cristo, dice, resucitarían primero y luego nosotros, dice él hablando, lo que hayamos quedado seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes y estar para siempre con Él. Eso dice allí. Entonces, estamos parafraseando, pero eso es lo que dice. Entonces, cuando hablamos del arrebatamiento, el arrebatamiento es que los hijos de Dios serán llevados a las nubes al cielo y transformados en cuerpos celestiales para vivir con Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo dice, seremos transformados en el arrebatamiento. Amén. Pastor, ¿cuáles se pueden decir que son? Bueno, yo sé que hay muchas personas que a diario se conectan con las noticias y dicen, estamos en el fin de los tiempos, está pasando esto, está pasando lo otro, pero no todo el mundo sabe cómo explicar claramente cuáles son esas señales, o sea, de dónde vienen esas señales, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchas señales que el hombre a diario la provoca, ¿verdad? Pero hay unas señales clave que todo creyente tiene que conocer y todo el mundo también. O sea, ¿cuáles son las señales reales del fin de los tiempos? Mira, hay muchas señales bíblicas establecidas. Amén. El mismo Jesús le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús le mostraba señales del fin. Pero en la Biblia hay que entender que hay lo que se llama el principio de dolores, que se pone el ejemplo de la mujer cuando está encinta o cuando está de parto. Sí. Y esa mujer embarazada pasa por diferentes contracciones y situaciones en su embarazo. O sea, hay dolores que no son de parto y hay principios de los dolores que son los dolores que le dan a las mujeres, que son lo que le llaman las contracciones, que están avisando que va a dar a luz, pero no es el momento todavía. Sí. Tiene que esperar a que vayan dándose las condiciones para entonces tener el parto. Entonces, hay que tener ese conocimiento porque hay que diferenciar en las señales del principio de los dolores y las señales del fin del tiempo o las señales finales. O sea, que van como en un proceso que se va dando en un X tiempo, porque no se puede establecer el tiempo de manera exacta de cada cosa, sino que la señal lo que hace es que muestra el acontecimiento. O sea, una señal está mostrando algo que hay detrás de. O sea, es como, por ejemplo, usted va en la calle y usted se encuentra con un semáforo en rojo. El rojo le está diciendo que debe detenerse. O sea, es una señal que le dice lo que usted debería hacer o lo que está aconteciendo a su alrededor, pero no es que esa señal en sí es el acontecimiento que se tiene que dar, sino que es una señal, una muestra de lo que va a suceder. Entonces, cuando hablamos de las señales del fin, Daniel capítulo 12, verso 4, habla, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará y está hablando del fin. Porque así mismo lo dice en el texto, o sea, esos serán acontecimientos del fin, cuando el ángel le muestre esta visión. Entonces, los acontecimientos del fin nosotros lo vamos viendo a la medida de que las señales se van identificando. Ha aumentado la ciencia. Tenemos una ciencia como nunca antes en la historia, tanto en la parte tecnológica como en la parte médica, en la parte social. Todo lo que estamos viendo en los avances que tenemos hoy en día es por el aumento de la ciencia. Pero no se queda ahí. Si vamos a la religión, si vamos a la iglesia, si vamos a los hombres de Dios, hoy en día la revelación que tienen los hombres de Dios es muy amplia a nivel de ciencia comparada con otros tiempos. Cuando digo ciencia no estoy hablando simplemente de lo que se hace en los laboratorios. Estoy hablando de una revelación y un conocimiento de misterios que hoy están siendo revelados por el Espíritu de Dios de una manera asombrosa. Yo escucho hombres de Dios hablando de revelaciones de palabra de ciencia, que en la Biblia no encontramos eso, pero cuando ellos lo expresan sabemos que es así como lo están expresando, porque el mismo Espíritu da testimonio de esto. Y cuando vamos entonces a hacer la corroboración con la Biblia, la exégesis y estudiarlo, nos damos cuenta que son palabras verdaderas. Entonces hay una revelación del Espíritu Santo que se está dando para este tiempo a hombres de Dios con una palabra revelada, y eso es poderoso. Entonces, esas señales son señales del fin. También las señales que la Biblia habla, como los días de Sodoma y de Gomorra, como los días de Noé, son muy evidentes. Esas son señales muy evidentes. Estamos viendo la aberración con la que vive el mundo, como nunca antes en la historia. Sodoma,
como diríamos aquí en un buen dominicano, sería un muchachito de teta, Sí. delante de lo que está aconteciendo hoy en día a nivel mundial. Se está estableciendo a nivel mundial una agenda incluso para legalizar ese pecado, esas aberraciones que todos sabemos cuáles son. Sí, claro. Que es una ideología. Así. No es lo que se ha conceptualizado en el sentido social correctamente a nivel de las leyes, ni tampoco es lo que la naturaleza y la ley física establece, y mucho menos las leyes morales y espirituales. Entonces, esas señales, ya para cerrar, son evidentes. Son señales evidentes de los últimos tiempos. Ahora, vuelvo y repito, hay que hacer la diferencia entre el principio de dolores y el final. Porque es que Dios no permite que el hombre tenga el control absoluto sobre los acontecimientos y el tiempo exacto, a menos que Él los revele. Y hay un porqué de eso que tiene que ver con la soberanía de Dios. Amén. Pero las señales son evidentes. Amén. Rumores de guerra, hambre, pestes, aberraciones. La gente no quiere servirle a Dios. Estamos como en los días de Noé. Se casan, están en sus negocios, se dan en casamiento. Dicen que Cristo no viene nada y siguen su vida como si no hubiera Dios. Son señales. El hombre, bueno, Timoteo capítulo 3, cuando el apóstol Pablo habla de la característica del hombre también. Desobediente, rebelde, amadores de los deleites, desobediente a los padres, sin afecto natural, implacable, irrespetuoso. Todo eso es lo que estamos viendo, una radiografía, así el apóstol Pablo, de la sociedad de hoy, que muchos están escribiendo, muchos filósofos sobre la sociedad de hoy. Pero la sociedad de hoy la describe el apóstol Pablo. Hace miles de años. Y vemos a muchos filósofos que la gente lo admira hoy en día, escribiendo sobre la sociedad del cansancio, sobre una sociedad del miedo, sobre la sociedad de idiotas y demás. Pero cuando usted va a la Biblia lo que dice es eso, en ese capítulo del apóstol Pablo, hablando de la característica de los hombres en los tiempos postreros. Nosotros estamos viviendo los tiempos postreros, que para mí son también principios del fin. Del fin. Qué bendición escuchar eso. Yo sé que hay muchas personas que estaban esperando esa respuesta, pastor, y esto será de gran bendición. Porque hay mucha gente hablando y que sabe y que esto y bajo emoción, ¿usted me entiende? Y no se prepara para poder ayudar a las personas a salir de ese estancamiento, de una confusión que viven. Pastor, para seguir con las preguntas, nos gustaría saber cuál es la diferencia del arrebatamiento y la segunda venida. Mira, yo te decía que es la palabra, hay varias líneas de pensamiento sobre el arrebatamiento, si la venida es pre o post. O sea, si es antes o es después. Hay quienes dicen que hay dos venidas de Cristo, que viene una y no pisa la tierra. Y es el arrebatamiento. Y luego viene, entonces ya, como lo muestra Apocalipsis, ya con los ángeles a batallar y a establecer el milenio. Entonces, ahí hay una confrontación en ideas y pensamientos. ¿Qué pienso yo desde el punto de vista bíblico? Hay una tribulación que la Biblia la establece, que más adelante quizá vayamos a abordar ese punto, pero también tiene que ver en ese punto del arrebatamiento y la venida de Cristo, porque también la gente habla de que el arrebatamiento sucederá, Cristo vendrá, levantará a un gran número de salvados y luego entonces se da el milenio, porque después que Jesús viene, que se establece el milenio, cuando se erradica entonces la parte del gobierno del anticristo. Ahí hay una situación de varios acontecimientos de los últimos tiempos que enmarcan diferentes situaciones, pero en el mismo punto. Entonces, ¿cuántas veces ha venido Cristo? Es una pregunta interesante. Sí. ¿Cuántas veces ha venido Cristo? Sí, es una pregunta interesante porque la gente habla de la segunda venida, habla de la primera venida, pero tiene características de manifestaciones. Porque Jesús vino como hombre y se manifestó. Y al venir como hombre y manifestarse, vino con un propósito del sacrificio que había que hacer por el pecado, poniéndose él en la posición del hombre para cumplir el pacto. Porque el pacto es entre dos. Dios cumplió su parte, el hombre no había cumplido la de él, se pone como hombre Dios y también cumple la parte del hombre. Entonces eso hay que entenderlo. Ahora, la venida que se llama la segunda venida no es la del arrebatamiento, sino cuando viene como rey. Entonces viene con el ejército y viene a establecer un gobierno, entonces es muy diferente. Y esa venida se caracteriza como la segunda en el sentido de que hay otra manifestación de Jesús, pero ya no como hombre, sino como Dios. Porque ya ahí no viene como hombre, viene como Dios. O sea, viene con el poder de Dios y con la característica de un Dios. Entonces, entender esto es necesario para entender la diferencia que hay
entre el arrebatamiento y la venida de Cristo. Porque el arrebatamiento se da en un momento donde es necesario levantar la iglesia. Por alguna razón. Si es la razón de la tribulación, es importante entender que tiene sentido. Porque Dios, a través de Jesucristo, que es el que se manifiesta, levanta el pueblo, lo salva de esa prueba, de esa circunstancia, pero con ellos mismos Jesús viene y establece el gobierno. O sea, con eso mismo que arrebató y que vienen con los ángeles que están en el cielo, se manifiesta. Habla de una primera resurrección. Entonces, esa primera resurrección que se da en ese arrebatamiento, esa gente va a un lugar a establecerse con el Señor Jesucristo. Entonces, para mí, esa venida del Señor es pos el arrebatamiento. Arrebata y se establece. Pero en el arrebatamiento hay un proceso de tribulación. Y ese proceso de tribulación es la necesidad de que sea arrebatado el pueblo. Porque si no son arrebatados, entonces muchos de ellos podrían perderse. Así es, así es. Wow. Pastor, usted sabe que uno cuando está hablando de esos temas, uno se conecta a todo lo que uno ha visto. O sea, todo lo que le ha mostrado, que la película, que esto, y también lo que uno ha leído. Entonces uno se entra tanto que mire cómo yo me quedo. Para volver al tema o a la pregunta, yo tengo como quedarme y decir, hey, estamos aquí. Y sabes que también hay una situación, este tipo de preguntas escatológicas, estamos tratando de resumir y responderla en el menor tiempo posible. Así es. Pero son preguntas que a muy veces amplia. Se amplían bastante por la importancia y la complejidad. Así es. Porque también hay algunas de ellas que necesitan mucha revelación y que encierran muchos misterios. Así es. Pastor, usted sabe que hablando de eso del apocalipsis, hay muchas personas que le tienen mucho miedo a entrar a conocer el apocalipsis. Yo digo que muchos de esos que tienen miedo, la mayoría, es porque le han metido el miedo de lo que ha visto, de la ficción, de lo que ellos han podido ver con sus ojos. Y tal vez tienen miedo a conocer o no conocer las cosas que se encuentran en este libro. Una persona creyente o no creyente, pastor, ¿cómo puede entrar, darle el paso para conocer? O sea, ¿cuáles son los pasos que tiene que hacer? Porque usted sabe que hay mucha gente que si no está listo para estudiar algo, un libro o una materia en específico, eso lo puede volver loco porque no está capacitado para eso, se puede decir. Entonces, ¿cómo una persona puede prepararse para entrar a aprender del libro de Apocalipsis? Tú sabes que uno de los principales problemas para que mucha gente quizás no lea o no entienda Apocalipsis es que en la mayoría de las congregaciones se trata muy poco. Exacto. A veces parece como que uno estuviese tal vez atacando, pero no es así. Es que hay que establecer las cosas como son y que tenemos que entenderlas. Muchas congregaciones, bueno, por lo menos aquí en República Dominicana, de donde yo resido, puedo hablar de eso. No se enfocan en las profundidades de las enseñanzas. Y entienden que Apocalipsis es una profundidad bíblica y muchas veces se restringen a enseñarlo o a hablar sobre esto. Se limitan a la doctrina fundamental y algunos puntos básicos mayormente quizás en la iglesia evangélica tradicionalmente se enfocan mucho en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Pero Apocalipsis tiene una connotación muy diferente a todos los libros de la Biblia. Lo primero es que Apocalipsis es una actualización profética. ¿Qué es esto? Que cuando tú lees Apocalipsis te centra en el momento que estamos viviendo y te muestra lo que está aconteciendo, te actualiza proféticamente. Es una actualización. ¿Por qué razón? Porque Apocalipsis no fue escrito en la conjugación del tiempo y el verbo que nosotros tenemos como de manera natural se nos ha enseñado. A nosotros se nos enseña un tiempo basado en una magnitud física de pasado, presente y futuro, donde un acontecimiento presente es el que marca tanto el pasado como el futuro, lo que nosotros llamamos presente. Sin embargo, ambos, pasado y futuro, dependen del presente. Entonces, cuando tú entras ahí y vas a otro texto bíblico que te das cuenta que Dios se muestra como un ser atemporal, como un Dios todopoderoso que retrasa, avanza o detiene el tiempo, incluso puede acortarlo según lo que la Biblia establece. Entonces nos damos cuenta que el tiempo tiene un papel que juega una importancia desde el punto de vista de la experimentación humana. ¿Qué tiene esto que ver con Apocalipsis? Que Apocalipsis ha sido escrito en un lenguaje eterno. ¿Qué es eso? Bueno, Dios vive en un presente eterno.
como Dios vive y habita en un presente eterno, o sea, Dios no tiene limitación como nosotros, ni vive bajo un cronómetro que viene de una mitología griega, Cronos, Dios de las edades. Entonces nosotros vivimos también en la magnitud de física a nivel científico, pues el tiempo se mide en espacio-tiempo. Sin embargo, esto todavía es una incógnita para muchos, por la razón de que cuando se entra a la relatividad del tiempo de Albert Einstein, entonces tú no sabes qué tiempo es en otro lugar, porque varía de acuerdo al lugar y de acuerdo a situaciones y acontecimientos que se dan. Pero eso ya es ciencia. Ahora, cuando entramos a Apocalipsis, para entenderlo, yo tengo que entender ese lenguaje. O sea, para yo entender español, yo tengo que entender por lo menos el alfabeto español. Para yo entender el griego, necesito conocer el alfabeto griego. Entonces, cuando la Biblia me habla de alfa y omega en Apocalipsis, por ejemplo, el alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última, alfa, omega. Entonces, si yo tengo el conocimiento, yo sé lo que significa principio y fin. Tengo una interpretación. Entonces, Apocalipsis es un libro que se escribió en ese lenguaje apocalíptico, que aparte de ser escrito en un lenguaje eterno donde el tiempo no existe, por eso Juan, que no fue a Juan, sino a Jesucristo, se le dio la visión, y Juan lo que hizo fue escribirla, la visión que Dios le dio a Jesús, y se la reveló a su siervo Juan. Entonces Juan escribe las cosas que eran, las cosas que son y las cosas que han de venir. Cuando se establece en el principio de Apocalipsis que son las cosas que eran, las que son y las que han de suceder, está hablando de que hay una conjugación de los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Por lo tanto, es un lenguaje eterno. Abarca toda la historia, tanto lo que había pasado, lo que estaba pasando en el tiempo de Juan y lo que iba a suceder. Por eso Juan escribe como si ya cosas como el anticristo y otras se hubiesen dado. Y lo vemos en algunas de sus cartas también. Y mucha gente hace conjeturas a nivel de establecer los tiempos históricamente y los acontecimientos históricos con los emperadores romanos, incluso tipificando algunos de ellos como que eran el anticristo, por la razón de lo crueles que eran y lo que se parecían a este personaje en la descripción bíblica. Entonces, Apocalipsis, para entenderlo, yo tengo que entender primero el lenguaje eterno en el que se escribió. Segundo, el tipo de escritura apocalíptica, simbólica, donde un dragón, donde 7 cabezas, donde 10 cuernos, donde una serie de imágenes, profundidad, ¿verdad?, apocalípticas muestran otra cosa. Cuando veo 10 cuernos, son 10 gobernantes, son 10 emperadores, pero yo estoy viendo 10 cuernos, entonces es apocalíptico. Entonces yo entiendo eso y puedo tener una interpretación correcta. Entonces, para usted entender el libro de Apocalipsis, tiene que tener en cuenta 3 cosas. 1, que es un libro de actualización profética, o sea, que se establece para todos los tiempos. 2, el lenguaje de Apocalipsis, que es un lenguaje eterno. Y 3, el tipo de escritura, que es un tipo de escritura apocalíptica, o sea, simbólica, donde los símbolos tienen una representación y significan otra cosa. Amén, amén. Pastor, eso de manera generalizada. Sí, no, yo creo que ahí las personas que están ahí conectados están ahí igual que yo. O sea, que estamos aquí muy concentrados, como tenemos que estar en todos los videos, pero yo sé que este tema amerita eso, ¿verdad? Porque hay que tener mucho cuidado con lo que se vaya a hacer, con lo que se vaya a hablar, con la pregunta que se vayan a hacer acá. Aquí, ¿usted me entiende? Es un tema muy serio, y que la gente necesita que se le dé esa seriedad. Pastor, para seguir con las preguntas, nos gustaría saber qué es lo que pasará de acuerdo a la profecía del fin del mundo. Pero lo que pasará en sentido ¿a qué? De acuerdo a la profecía, o sea, a la profecía establecida del fin del mundo. Bueno, lo que las profecías del fin del mundo muestran es muchas calamidades. Exacto. Es que las cosas van de mal en peor. Lo que las profecías muestran es lo que dice el apóstol Pedro, que la tierra está reservada para el juicio y para el fuego que va a descender del cielo. Entonces, lo que muestran las profecías del fin es que el hombre está cada día más dando pasos hacia su propia destrucción. Así es. Incluso la Biblia habla de que el hombre está destruyendo el planeta. Así es. Entonces Dios establece un juicio con el hombre porque desde el punto de vista humano, si nosotros nos ponemos a analizar de manera humana, sí, crítica, lo que sucede en las condiciones del mundo, el hombre por sí solo se destruiría. Así es. Yo creo eso. O sea, si al hombre lo dejan tranquilo, el hombre por sí mismo
llena la tierra de bombas nucleares Exacto. y se revienta sin problema. El hombre no tiene problema con eso. Sí, no, Si eso usted ve sí. las guerras absurdas que se dan por cosas a veces que hasta desde el punto de vista racional son a veces hasta insignificantes, porque Exacto. cosas que se pueden compartir y que hay para que se pueda vivir en paz. Exacto. Eh, Y que se pueden hablar. pero sabemos que hay una contratar. situación espiritual, Sí, porque, sí. por ejemplo, hay guerras que se están dando ahora mismo que son por también ideologías religiosas Así es. de naciones. Entonces, eso significa que hay cosas que se tienen que dar porque en el plano espiritual están establecidas. Amén. Entonces, los acontecimientos del fin están establecidos proféticamente. Así Y cuando usted abre Apocalipsis y va viendo todo lo que va diciendo también sobre esos acontecimientos, se da cuenta que son catástrofes, guerra, hambre, una serie de acontecimientos de muerte y de pestes, o sea, plagas, y todo eso se va dando en un tiempo específico. Así es. Entonces, ¿qué nosotros estamos viendo y qué vamos a ver? Cosas peores. ¿Y qué implicación tiene? Que la venida de Cristo se acerca, Así porque es. son señales. Y la gente tiene que prepararse para eso. Sin lugar a dudas. Exacto. O sea, una de las cosas que es la más importante es que Dios quiere que la persona se aperciba Sí. y se prepare y por lo tanto pues arregle su vida con Dios. Así es. Para que cuando suceda eso pueda ser librado de ese mal. Amén, amén. Pastor, la gente, yo sé que quisiera escuchar, ha escuchado muchas personas que le dan un desarrollo a esta pregunta, una respuesta sobre la tribulación. Hay libros, videos, películas, hay mucho contenido el cual la gente puede disfrutar y han disfrutado de eso, ¿verdad? Pero yo sé que acá en este programa hay algo especial. Hay algo especial para esas personas que están ahí conectados y los que van a estar viendo este video. Para usted, pastor, o sea, yo sé que para usted, no que lo dijo el pastor Almanzar, no, sino Dios lo ha dirigido, Dios lo ha preparado. O sea, ¿cuál es la definición que usted le puede dar acorde a la revelación que Dios ha depositado en su vida sobre la tribulación? O sea, ¿qué usted tiene que decirnos sobre qué es la tribulación? Mira, la tribulación, vamos a definirla primero, es una situación de incertidumbre. Sí. Todo el tiempo hay tribulación, ha habido y hay. Cuando hablamos de una situación de incertidumbre, estamos hablando cuando tú a veces no encuentras qué hacer, cuando tú te sientes como que no hay esperanza, cuando te sientes oprimido o perseguido de alguna manera. Y todo eso siempre lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo. Así. Jesús hablando le decía a la iglesia, a nosotros, que confiemos que en el mundo tendríamos aflicciones. Y eso nadie puede negarlo como cristianos, que padecemos igual que cualquier ser humano, de cualquier tipo de situación. Hay cristianos que están encarcelados injustamente, que han sido asesinados, perseguidos. Así. Y eso es tribulación. La gente no lo ve así, pero eso es tribulación. Así. El primer siglo de la iglesia, por ejemplo, fue un siglo apostólico, pero del primer siglo al tercer siglo, los primeros 300 años de la iglesia, fueron 300 años de mucha persecución y muchos mártires, muchos asesinatos de santos, Así. de personas que murieron por el evangelio. Eso es una tribulación. Así. Cuando usted lleva a una familia entera a un coliseo romano para que los leones se lo coman y gente están viéndolo, gozándose con eso, eso es Sí. una manifestación diabólica, pero es una tribulación para lo que le están padeciendo. Claro. Ahora, no es la gran tribulación, por eso es una tribulación. De manera esporádica y temporal, pero muestra lo que sería la gran tribulación. La Biblia habla de persecución en los últimos tiempos de la iglesia, Así. de persecución de los creyentes. La Biblia habla de eso. Y la gente no lo ve, no lo enfoca. Todavía eso no se ha dado. No. Viene, está en algunos países sectorizados. Sí. Países como Corea del Norte y algunos países árabes Europeo. y árabes que no permiten, muchos países que tienen un fundamento en el ateísmo y otros en otras religiones, Sí. y que no permiten el cristianismo, por ejemplo, y persiguen al cristiano. Cuando usted va a alguna ciudad, algún país de eso, a predicar el evangelio públicamente, usted puede caer preso y también puede ser asesinado. Muy golpeado, exacto. Sí, sí. Entonces, eso es una tribulación. Sí. Ahora, Mateo capítulo 24, verso 21, es donde se menciona la gran tribulación. Asimismo, habrá una gran tribulación como no la ha habido ni la habrá desde que hubo gente, dice el Señor Jesucristo. O sea, es un acontecimiento específico y único en la historia de la humanidad.
Y aquí es donde está la diferencia de lo que yo vengo diciendo. O sea, hay tribulación, hubo tribulación, hay persecución, hay tiempo de incertidumbre. Incluso yo en otra ocasión, en un lugar que estaba, ponía el ejemplo de la pandemia. La pandemia fue una tribulación. Sí, la pandemia. Y la pandemia, en cierta forma, mostró el prototipo de cómo sería el sistema anticristiano. Así. Con las prohibiciones, con manejar las cosas desde un punto de vista más político y la gente tener sus derechos pues coartados por leyes y con legalidad en los gobiernos. Así. De no poder comprar, de no poder vender, de no poder hacer un culto, de no poder predicar, de no poder compartir con la gente, incluso hasta con su familia, por leyes y restricciones. Entonces, fue algo parecido. Eso se parece mucho a una tribulación o a una gran tribulación. Y mucha gente en los primeros meses de la pandemia, yo sé que es así, se van a identificar con esto, vivieron esa incertidumbre, que no sabían qué iba a pasar, que no sabían qué iba a suceder con su vida, con sus negocios, con su familia, y que incluso después de la pandemia, muchos han quedado trastornados por las situaciones que vivieron, que no pudieron ver a su madre que falleció, a su padre, a sus hijos, etcétera. O sea, situaciones bien difíciles de acontecimientos que tocan mucho la parte del sentimiento del ser humano, aunque sea cristiano o no lo sea, creyente o no. Esas consecuencias van a seguir. Exactamente. Entonces, ya para cerrar, Apocalipsis capítulo 20, verso 4, también habla de esa gran tribulación que Jesús menciona en Mateo 24. Y esa gran tribulación tiene varias connotaciones que tal vez no sea el punto ahora porque la gente saca a veces del contexto las cosas. Pero para mí, la gran tribulación es un acontecimiento único que se da en ese periodo ya de los postreros tiempos, final de los tiempos, que no está muy lejano a nosotros, como le digo, o le decía hace un momento. Para mí la pandemia fue un prototipo. El prototipo es como un molde. O sea, algo parecido, pero no es. Pero se va a perfeccionar. Hay muchos que aprovecharon eso y políticos que saben que ya tienen ahí un caldo de cultivo para lo que es el poder absoluto y el dominio. Que es lo que se habla en la Biblia de los últimos tiempos de un poder absoluto. Entonces, ¿qué es lo que buscará el anticristo? ¿Qué es lo que buscará el sistema del fin del mundo donde se va a establecer esa persecución y esa aflicción al pueblo de Dios y todo lo que va a suceder con el mundo entero? Eso, va a haber un dominio y un poder para poder ocasionar ese dolor, esa persecución, esa incertidumbre e incluso el asesinato de mucha gente. Entonces, la gran tribulación es un acontecimiento único, va a suceder y se va a manifestar en esa gran tribulación el poder diabólico en su totalidad, en base a lo que la gente le va a dar el poder, le va a ceder el poder a esa autoridad y a ese sistema. Y muchos van a sufrir, incluyendo personas que están hoy o que dicen ser cristianos y que quizás no estén bien en ese momento, van a padecer, incluso algunos llamándose ser cristianos. Porque hay gente que piensa que en el arrebatamiento se van todos los que digan Señor, Señor. Hay gente que piensa que en la tribulación solamente van a estar los impíos. ¿Qué sentido tiene? Ahí no tiene sentido. Pastor, ¿cómo nosotros podemos saber que la tribulación durará 7 años? Bueno, esta pregunta que tú has hecho está súper interesante. Pero para responderla hay que hacer un exégesis un poquito más amplia que lo que venimos hablando hasta el momento. Por la razón de que lo primero es que cuando nosotros hablamos de los 7 años hay que ver de dónde surge. Y hay que remontarse al libro de Daniel. En el libro de Daniel Daniel es un paralelismo de Apocalipsis. Es un libro paralelo. ¿Qué significa esto? Que muchas cosas que Daniel muestra y expresa están expresadas en Apocalipsis, en otro lenguaje. En el lenguaje apocalíptico. Pero cuando vamos a Daniel, en Daniel encontramos una revelación en las profecías, porque Daniel era un profeta de ciencia. O sea, Daniel no solamente era una persona como estos profetas de la antigüedad que daba una palabra, sino que a Daniel se le daba la capacidad de interpretar esa palabra, incluso de calcular tiempos para establecer específicamente en qué punto iba a acontecer algo. Muy profundo. Y de ahí viene lo que pasa, por ejemplo, en Daniel capítulo 9, que habla de las 70 semanas de Daniel, y cuando habla de las 70 semanas resulta que hay una semana que no se cumplió, y las semanas de Daniel, cada semana son 7 años.
Entonces, cuando entramos a los 7 años de las semanas de Daniel, esos 7 años que no se cumplieron porque es donde se le quita la vida a la mitad de la semana al Mesías príncipe. Como se le quita la vida a la mitad de la semana, eso significa que la mitad de la semana son 3 años y medio. También en el mismo libro de Daniel, esos 3 años y medio se muestra como tiempo y la mitad de un tiempo. Tiempo es un año. Tiempos, en plural, son 2 años. 1 año y 2 años son 3. Y la mitad de un tiempo es medio año. Y así lo muestra también en el libro de Daniel. Pero también lo muestra como días. Y habla de 1300, creo que 1390 días, algo así, si mal no recuerdo. El asunto es que cuando se calcula en días, también son 3 años y medio. En el cálculo de 368 aproximadamente días por año. Eso ha cambiado porque ha habido una serie de situaciones que se van dando y ya estamos solamente en un cálculo de unos 365 días en el calendario que tenemos, porque los calendarios han ido cambiando. Entonces, cuando hablamos de esos 3 años y medio que habla Daniel y de esa mitad de la semana donde se le quita la vida al Mesías príncipe, al Señor, entonces quedan 3 años y medio pendientes. Jesús solamente duró, por lo que se tiene conocimiento, aproximadamente unos 3 años y medio de ministerio. Esa semana de Jesús comenzó a contar cuando empezó a ejercer su ministerio, porque es la semana profética, la semana de los 7 años del Mesías. Entonces, ¿qué pasa? El anticristo, el que va a establecer el gobierno cuando Jesús va a regresar a establecer el milenio, según lo que establece la Biblia, va a empezar muy bien, como si fuera un salvador. Él se va a mostrar al mundo como un Mesías. Y los primeros 3 años de su gobierno, los primeros 3 años y medio serán de bonanza y de salvación. Y todo el mundo va a estar contento con este Señor. Pero ¿qué pasa? A partir de ese periodo de la mitad de la semana, él cambia el discurso y cambia la forma de gobierno porque ya tiene a las personas bajo su dominio. Y entonces, ¿dónde viene? Que viene el problema de ponerle el sello a la gente, de perseguirlo, de que quiere que le adoren. Entonces, esos son los segundos 3 años y medio. Entonces, ahí se completan los 7 años. Ahora bien, ¿qué pasa? El asunto es que Jesús regresa a la mitad del gobierno de él. No permite que se extienda por todo el tiempo de los 7 años ese gobierno, sino que Jesús se establece en la tierra porque tiene que haber un cumplimiento. Así es. Entonces, esos 7 años son los que se van a dar, pero esos 7 también tiene una connotación más amplia todavía. Porque el 7 abarca toda la historia de la humanidad desde el punto de vista profético. Por eso tú ves que en Apocalipsis el 7 aparece repetidamente en las 7 trompetas, los 7 copas, las 7 iglesias, o sea, los 7 ángeles. El 7 tiene un patrón repetitivo desde la creación del Génesis. Porque el séptimo es la perfección. La perfección. Y el cumplimiento de Dios. Perfección y cumplimiento. El hombre todavía no ha llegado al 7º día del reposo de Dios. El reposo de Dios va más allá de la semana que el hombre calcula de manera religiosa. El calendario de Dios solamente tiene 7 días. Entonces, cada uno de los días proféticos y de los años proféticos y de los milenios proféticos tienen una connotación. Por eso algunos hablan de 3.500 años como mitad de la semana de Dios, estableciendo que podría ser también esto unos 7.000 años de establecimiento, porque hay que entrar a una ampliación del conocimiento de los tiempos bíblicos. Entonces, por eso es que se establece esto de los 7 años. Y la mitad de esos 7 años ya acontecieron y van a acontecer nuevamente con el anticristo, pero las semanas tienen que completarse porque es una profecía para llegar a las 70 semanas de Daniel, porque solamente se cumplieron 69 semanas. Así es. Pastor, yo sé que las personas después de esto ya le perderán el miedo a cómo estudiar, investigar, indagar, como se dice, sobre este tema. Y yo sé que eso va a ayudar a muchas personas, al igual que esta respuesta que se está dando en el día de hoy. Nosotros, pastor, hicimos un reportaje en la ciudad de Nueva York conectado a esta pregunta que viene a continuación. Nosotros estuvimos haciendo un reportaje sobre el 666. El sello de la bestia, como la gente lo conoce, ¿verdad? Entonces, a la gente le preguntábamos que si el mundo se va a acabar, ¿verdad? Que por motivo a lo de la pandemia, algo similar a eso, nosotros le preguntábamos qué ellos harían. Ellos se ponen el sello, la marca, o qué harían.
o siguieran esperando normal que pase todo, pero ellos no se marcaron. Y la mayoría de personas decía que ellos deciden marcarse, porque ellos entienden que ellos no se van a morir de hambre, que ellos no se van a, que ellos necesitan todos los privilegios que le da el sistema. O sea, para donde usted vea donde la gente está bien confundida, cómo el sistema ha involucrado a la gente, lo pone muy cómodo, pero ya se puede decir que desde ahora ya ellos pertenecen a este sistema y lo tienen controlado. O sea, ¿qué usted nos puede decir sobre qué es la marca de la bestia, qué es el 666? Mira, es una pregunta súper interesante. A mí me fascina mucho por la razón de que cuando yo leí por primera vez Apocalipsis 13, verso 18, hace mucho tiempo, hay una palabra allí que dice, el que tiene entendimiento cuente el número. O sea, ¿qué está diciendo? Que se puede conocer el significado del 666. Porque dice, el que tenga entendimiento cuente el número de la bestia y su número es 666, que es el sello, según se tiene entendimiento. Pero el sello no es como la gente lo ha interpretado durante mucho tiempo. Yo recuerdo que hace tiempo la gente hablaba del código de barra. Exacto. Gente que no entiende lo que es la codificación. Así es. Ahora, Dios habla a nivel de codificación. Hablábamos del 7 hace un rato, el 7 es una codificación. Cuando hay un patrón numérico que se repite muchas veces en la Biblia, es una codificación, pero también es un patrón. Sí. Patrón significa que está dando una información reiteradamente. Dice que es la perfección y el cumplimiento reiteradamente. Entonces, por eso se puede establecer una interpretación correcta. Cuando hablamos de codificación, es que la información está transformada en otra. O sea, hay una información dentro de esa información sin perder nada del principio de información que se quiere establecer. Así. Eso significa que el 666 no es simplemente un número, tiene una connotación mucho más allá. Entonces hay que interpretar los 6, porque no es 666, es 666. 666. Entonces cuando entramos al 666, cada 6 tiene una implicación de interpretación, de imperfección empezando. Lo primero es que el 6 es número de imperfección en la Biblia. El 7 de perfección, pero el 6 es imperfección. Cuando hablamos de imperfección, es por la siguiente razón. Primero, el hombre es imperfecto. 6, número de hombre, dice la Biblia. Como es número de hombre, está hablando del número de imperfección. Y lo dice el texto. Entonces, ¿dónde el hombre fue creado en Génesis? El día 6. Pero el día 6 tiene una implicación no solamente de los 6 días del Génesis, que nosotros calculamos de 24 horas, que no es así, ni de 12, sino de los 6 días de Dios, que pueden ser 6,000 años. Entonces, ahí cambia la cosa. Entonces, cuando entramos al año 6000, que es aproximadamente donde estamos ahora, cercano al año 6000 o un poquito más allá, dependiendo del calendario del año 6000, estamos en un proceso que a nivel escatológico, la gente dice, estamos casi entrando al último milenio profético. Y eso es complicado, porque ese último milenio profético es el que trae todas esas señales, todas esas manifestaciones que nosotros hemos hablado, y quizás la manifestación del anticristo, exactamente. Pero eso es lo que la Biblia enseña, que nosotros estamos ya al final de los toques de trompeta. Entonces, que sería otro tema que vamos a tratar quizás. Pero cuando hablamos del 666, ya hablando de lo que significa, tenemos que entender también la importancia del sello. Porque en Apocalipsis 9, verso 4, habla del sello de Dios. Y de que los que se salvan son los que tienen el sello de Dios. ¿Por qué la bestia o el anticristo, aquel ser que se va a manifestar, aquel inicuo, va a querer sellar a la gente? Porque él está tratando de hacer lo mismo que Dios hace, pero de manera negativa. Exacto. Por eso anticristo se muestra como un Mesías, pero es el diablo. Por eso el 666 se muestra como la salvación de la gente, que van a poder comprar, van a poder vender, hacer negocio, vivir una vida en sentido humano próspera, pero van a tener que rendirle adoración al diablo, a la bestia, a ese ser. Entonces, cuando entramos a entender eso, el 666 tiene que ver con un sistema más que con un solo hombre. Está repetido en 3. Eso significa una plenitud, el 3, cuando se completa algo. O sea, está completo ahí. O sea, va a operar completamente en ese nivel de imperfección, manifestado no en 3 hombres solamente, sino en un sistema que esos 3 personajes que aparecen, como el anticristo, el falso profeta y la bestia, se unifican en diferentes órdenes. Y cuando se habla de que no se puede comprar ni vender, entonces entra el dinero y entra el comercio, entra el negocio.
Una de las cosas que puede parar la sociedad ahora mismo tiene que ver con la economía y tiene también que ver con el sistema tecnológico de la comunicación. Así es. Si tú te das cuenta, todo se está rigiendo ahora mismo en vía a lo digital. Lo digital, exacto. Y ya el que no tiene un correo electrónico no tiene comunicación, el que no tiene un WhatsApp, el que no tiene redes sociales. Incluso para usted mandar un currículo a una empresa tiene que ser digital, ya no lo esperan a usted presencial. Para usted solicitar cualquier cosa, a usted lo mandan a buscar, usted va allá, si es algo tan importante quizás como una visa, algo así, que lo entrevistan personal. Exacto. Pero casi todo es digital y tiene que llenar como quiera un formulario. Sí, entonces, todo es digital. Todo. ¿Por qué? Porque el mundo ha ido cambiando. Sí. Pero ha ido cambiando porque los 6 se van alineando. Y cada 6 tiene una representación. Entonces, el no comprar ni vender es el punto más importante quizá. Sí. Porque te da algo, una luz de interpretación. ¿Por qué razón? Por la razón de que ya desde que te dé esa luz, tú sabes que el dinero tiene un papel ahí. Sí. Si tú no compras ni vendes, con un dinero que se hace. El dinero va a cambiar su connotación de la parte física monetaria que utilizamos y lo estamos viendo. Sí. Hace rato que empezó el dinero digital. Sí, y hace rato que tenemos el dinero plástico. Exacto. En las tarjetas de crédito. Sí. Entonces, todo eso tiene que ver con un sistema que se alinea. Sí. Por eso vemos que hay, por ejemplo, el Fondo Internacional, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Sí. ¿Qué significa eso? Un sistema global. O sea, un Banco Mundial, un Fondo Monetario Internacional que rige incluso las políticas monetarias de un país como este, que le toma prestado, sí, y que tienen que acogerse a lo que ellos le establecen para poder desembolsarle dinero y financiar las operaciones. Sí. Entonces, por eso vemos, por ejemplo, países como Estados Unidos que tienen una hegemonía sobre Latinoamérica por los préstamos que le hacen. Sí, sí. Entonces, cuando vemos todo eso, estamos viendo que el sistema económico juega un papel importante en lo que tiene que ver con las decisiones de los gobiernos y con las directrices que van tomando. ¿Por qué la ideología que se está estableciendo hoy en día se está estableciendo en muchos países? Porque le deben. Sí. Porque lo financian. Y tienen que aceptar. Y si no lo hacen, entonces le cierran el financiamiento. Y es lo que mucha gente no entiende. Países conservadores han aprobado el aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo, sí, y otras cosas que son aberraciones y que Dios no está de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, pierden el financiamiento, sí, claro, pierden entonces incluso hasta el gobierno porque lo pueden hasta derrocar. Sí, sí. Y son cosas que pasan en la esfera política. Pero cuando hablamos del 666, para caer al punto y no irnos muy lejos, sí, estamos hablando de un sistema de gobierno, primeramente de poder y gobierno político, en un 6. Imperfección también. Un sistema económico, otro 6. Y juega un papel el número porque se puede contar. Sí. Cuenta el número de la bestia, el dinero se cuenta. Cuente, no necesariamente es tiempo. La gente cree que es tiempo. Cuenta el tiempo, no. O cuente los gobiernos que han habido, no. Tiene que ver con una connotación de lo que representa esa imperfección. El dinero es lo único en la Biblia que se compara con Dios. Dice, nadie puede tener a 2 señores porque sí, terminará, ¿qué? Amando a uno y aborreciendo al otro. ¿Qué es lo que Satanás quiere? El anticristo y el falso profeta, que se le adore la bestia, que sí, se le rinda culto. Dice que tiene que adorar la bestia. Sí. Va a obligar que se le adore. Entonces, la adoración al dinero, la gente la tiene hace mucho tiempo. Hay gente que está adorando el dinero hace tiempo. Sí. Que su dinero es un Dios para ellos y matan por dinero. Sí. Hacen cualquier cosa por dinero. Entonces, sí, el dinero juega un papel importante en la parte económica. Hablamos primeramente política, económica, tenemos gobierno y tenemos dinero. ¿Qué falta? La gente dice que es la religión. No es la religión. Porque el sistema satánico y diabólico no es religioso. Sí. Utiliza la religión. Cuando se habla del falso profeta, sí, se está hablando de la apostasía. Sí. La apostasía juega un papel importante porque desvía a la gente, pero es un punto de señal. Ahora, la tercera representación del 6 tiene que ver con un sistema tecnológico y científico. Y usted me dirá, ¿por qué? Porque los grandes cambios de toda la humanidad a través de todo el tiempo se han realizado a través de la ciencia y de la tecnología, sí, que ambos se unen para hacer cosas. Los grandes cambios. El que domina la tecnología hoy, domina la política, el gobierno y domina la economía, tiene el poder del mundo completo. Sí. Sin necesidad de la religión. Sí. Porque la religión lo que será es perseguida. Sí. Los cristianos lo que serán es asesinados. Exacto. Y los que no sean arrebatados, que estén mal con Dios, que no anden bien, que tengan doble vida, van a padecer mucho. Sí. Ahora, lo que la Biblia enseña es que el 666 es un sistema, no una persona simplemente. Sí. No simplemente algo que le van a poner un tatuaje a usted o un microchip. La gente se ha confundido mucho. Sí. El 666 es un sistema de gobierno
establecido en 3 imperfecciones que no pueden cambiar la humanidad ni mejorarla porque lo hacen sin Dios la mayoría de las veces. Y allí están la política, el sistema de gobierno, el sistema económico y el sistema científico y tecnológico, que se amalgaman juntos. Ambos se quedan en un solo. Entonces, esa es mi interpretación desde el punto de vista bíblico. Hay muchas cosas más que por razones de tiempo no podemos decir. Así pero cuando habla de que se le va a infundir imagen a la bestia y una serie de cosas y la abominación desoladora y todo eso tiene que ver con eso que va a suceder allí. Ahora, lo que sí tenemos que saber, que cuando se vaya a marcar la gente, solamente se va a marcar el que no tenga el sello de Dios. Apocalipsis 13:18 habla del sello de la bestia. Apocalipsis 9:4 habla del sello de Dios. Son 2 sellos. Si usted tiene el Espíritu Santo, nadie lo va a poder marcar. Escuche lo que le estoy diciendo. Ahora, si no tiene el Espíritu Santo, usted mismo va a querer que lo marquen para comer bien y morir de gordo. Morir gordo y en salud, pero sin Cristo se va a perder. Entonces el 666, tenemos que estar bien claro de que se están dando hace mucho tiempo ya las razones y los acontecimientos para que esos números de imperfección se vayan alineando. Amén. Pastor, ¿qué son los 7 sellos y las 7 trompetas en el Apocalipsis? Usted está entrando profundo en Apocalipsis ahora. Dios mío. Nos queda mucho tiempo. No, quedan ahí. Vamos a darle por lo menos 10 minutos más para eso. Los 7 sellos y las 7 trompetas del Apocalipsis. Interesantísimo también. Volvemos al 7. Sí. Mira qué bueno. ¿Cómo está conectado, eh? Sí, y que volvemos al 7. Porque resulta que el 7 es un patrón. Yo lo vengo diciendo hace rato. Como es un patrón, se repite. ¿Cómo se repite? Hay que prestarle atención. Cada vez que se habla de 7, quizá el 7 en una parte sea lo mismo que en el otro y se den acontecimientos amalgamados. Las 7 iglesias, por ejemplo, están amalgamadas en toda la Biblia y es un 7 que presenta allí. Entonces, cada vez que vemos el 7, las 7 trompetas, las 7 copas, los 7 sellos, tienen una representación que a veces se amalgaman, que no es tan distante, o sea, no son acontecimientos diferentes, sino que se dan en el mismo acontecimiento, pero que se estén marcando en Apocalipsis una revelación distinta para que podamos entenderlo. Los sellos. La Biblia habla de que el que es digno de destapar los sellos es el Cordero. ¿Por qué? Porque es quien tiene la autoridad. Cuando se sella un documento, ese sello para destaparlo hay que tener autoridad para hacerlo. El mensajero no podía hacerlo. No. Si el rey lo selló y llega abierto a donde lo envió, el que lo llevó tiene validez, no pierde la vida. Exacto. El que lo llevó perdía la vida. Exacto. Entonces el sello tiene varias connotaciones. Ahora, en Apocalipsis el sello muestra periodos de tiempo que se van dando. Y cada vez que se destapa un sello es un tiempo que ha transcurrido, que está transcurriendo dentro de lo que tiene que ver con el cumplimiento profético. Deberíamos quizá leer los 7 sellos, pero el tiempo quizá no nos alcanza. Pero usted tiene ahí su Biblia. Usted puede ayudarnos ahí con Apocalipsis y váyase a los 7 sellos. Y se va a dar cuenta que cada sello muestra un acontecimiento diferente. Ahora, cuando se habla de las 7 trompetas, aquí las cosas cambian. También la Biblia habla de 7 plagas. O sea, cada vez que se habla del 7, usted va a ver un acontecimiento que es de destrucción, que tiene que ver con acontecimientos puntuales que van a suceder. Entonces, Apocalipsis 6:1 habla de esos tiempos de cumplimiento profético, pero hay algo que sucede en el capítulo 8 de Apocalipsis, cuando se toca cuando el séptimo ángel toca la 7ª trompeta. Estamos hablando de las 7 sellos y las 7 trompetas. La trompeta también tiene que ver con una caracterización o un símil de lo que es la celebración de la fiesta de las trompetas que se daba en Israel. Hay varias fiestas que tienen connotaciones también con Apocalipsis, que necesitaríamos más tiempo también para hablar de eso. Y esta es una de ellas. La fiesta de la trompeta tiene que ver con una fiesta de acontecimientos repentinos que se dan. O sea, que no se esperan a veces, pero que se sabe que va a suceder. Así. Igual que la venida de Cristo. Sí. Sabemos que viene, pero no sabemos cuándo. Así es repentino. Entonces, el 7º sello del capítulo 8, allí habla del misterio de Dios. Y entonces aquí, en ese 7º sello, uno como que se detiene. Dice que allí el tiempo no será más. Y eso también lo habla más adelante en el capítulo 10 de Apocalipsis, verso 11. Habla de que el tiempo no sería más. O sea, porque se consumó algo. Entonces el 7º sello tiene una representación importante. Y volvemos al 7 otra vez. La importancia. O sea, el 7º es el más importante, el más relevante.
porque nos muestra el acontecimiento final donde va a suceder algo sin precedente, pero se va a mostrar también un misterio de Dios, que es un misterio porque el hombre que no entra a la dimensión de Dios no puede discernir las cosas espirituales. Entonces, en ese momento hay gente que va a tener que ver cosas, aunque haya estado revelada siempre, porque Dios se la va a mostrar a través del acontecimiento que va a suceder. Amén. Pastor, yo creo que a muchas personas ahora mismo no les gusta que nosotros lleguemos a esta parte final del video, pero es necesario porque las personas entienden que estamos acá en los medios y hay que respetar el tiempo. Pero antes de finalizar, Pastor, me gustaría esta última pregunta que usted le desarrolle un poquito a la persona para que las personas estén preparados. O sea, y que estén bien claros en su posición de cómo estar y cómo tienen que estar listos o cómo tienen que estar preparados para ser llevados en el arrebatamiento. Mira, es una pregunta importante porque yo creo que, como decía Eclesiastés en su último capítulo, el fin del discurso leído es temer a Dios y guardar sus mandamientos. No hay tiempo para escribir muchos libros, no hay tiempo para dar muchas conferencias o muchos mensajes o muchos videos. Sí. Pero el final de todo lo que nosotros hacemos es que nosotros temamos a Dios y nos apartemos del pecado, ¿verdad? Y guardar su mandamiento. Entonces, lo importante es que el ser humano entienda que tiene que estar bien con Dios, amén, con el Señor. Apartarse del pecado, apartarse del mal, arrepentirse, aceptar a Jesucristo como su Salvador. Así. Y a partir de ahí la salvación se va a asegurar para su vida. Amén. Llegará un momento donde muchas cosas que nosotros le damos importancia ya no serán más. Y usted le está dando importancia a cosas que van a desaparecer, cosas que están destinadas para ser destruidas incluso, así, que son vanas. Entonces vamos a dar importancia a lo que verdaderamente lo tiene. Vamos a servirle a Dios. Amén. Vamos a cumplir el propósito por el cual fuimos creados, para alabanza y gloria de su nombre. Vamos a vivir conforme a la palabra, el mandamiento. Y vamos a estar seguros, no importando cuál sea la situación. Hay gente que se pone a veces un poquito histérico. ¡Wow! Sí. Plaga, trompeta, sí, jinete, destrucción, guerra. Sí. Pero no entienden que todo eso a nivel simbólico se ve fantástico, pero al final es más duro cuando se manifieste. Sí, claro. Entonces, por eso tenemos que estar preparados. Sí, como los días son malos y peligrosos, hay que estar preparados. Y esa preparación es aceptar a Cristo, amén, vivir una vida agradable delante de Dios, para que sea lo que sea que acontezca mientras estemos aquí, si sucede, si no sucede, gloria a Dios, sí, estemos bien con Dios y no tengamos que estar preocupados. Amén. Pastor, muy edificante lo que se ha tratado en el día de hoy. Yo sé que se llegó a lo que se quería, de que las personas puedan aprender mucho sobre este tema y van a seguir aprendiendo con este tema. A ustedes que están ahí conectados, tienen que estar pendientes. Esta es la primera entrega de este tema, del final de los tiempos. Estaremos tratando algunos videos más, los cuales hay preguntas que yo sé que, inquietudes que muchas personas tienen. Nosotros las tenemos aquí apuntadas y también les invitamos a que pueda para los próximos videos aportar con sus preguntas. Envíe su pregunta acá a los correos electrónicos, a los teléfonos. Estamos aquí con un equipo de profesionales para tratar, analizar sus preguntas y traer la respuesta correcta. De verdad que le damos muchas gracias por ser parte de nosotros, por ser parte de este canal Excelencia Cristiana Televisión, este segmento ¿Qué dice el pastor? Gracias por el apoyo, gracias por estar ahí comentando nuestro video, gracias por dejar tu like en este contenido, no olvides suscribirte, invitar a un amigo a que sea parte de nosotros. Estuvo contigo tu hermano y amigo Roger Alcántara y el pastor. Su hermano pastor Víctor Almanzar. Para mí un placer compartir con ustedes, de verdad que sí. Amén. Muchas bendiciones y nos vemos en una próxima entrega de ¿Qué dice el pastor?